¿cómo les va? Nos da gusto saludarlos en esta nueva emisión de La Verdad Sea Dicha, una ventana ciudadana para darle voz a la gente que lucha y se organiza para transformar al país. Nuestra nación necesita urgentemente una transformación profunda de sus instituciones y de su vida política. Hoy tenemos una sociedad más abierta y crítica, que cada día exige más a los gobernantes y a los representantes populares. Son cada vez más los mexicanos que se organizan para defender la democracia, los derechos humanos, el agua, los bosques y el medio ambiente. Por eso destacamos que, contrario a lo que afirman las autoridades y los medios de comunicación, el descontento contra las reformas a la ley del ISSSTE crece cada vez más, pues representa un duro golpe a los derechos de 2,5 millones de trabajadores al servicio del Estado. Por esta razón, miles de maestros y empleados federales se movilizan en todo el país para exigir la derogación de la nueva ley. El día de hoy nosotros partimos en una marcha rumbo a Los Pinos, exigiendo pues la derogación de esta nueva ley del ISSSTE. Estamos aquí precisamente para manifestar nuestra inconformidad contra la reforma del ISSSTE. La gran mayoría de los maestros jamás fuimos consultados y por lo tanto esta ley no es democrática y afecta a todos los compañeros trabajadores al servicio del Estado. Esta marcha y muchas más que se van a dejar venir enseguida son tendientes a abrogar la ley del ISSSTE. Es una ley criminal aprobada al vapor por la ultraderecha que tiende a aniquilar de manera artera los beneficios en el rubro de seguridad social de los trabajadores del país. La verdad, es un robo que le están haciendo al magisterio. Los están denigrando como trabajadores. Pretende de alguna manera acabar con todos los beneficios que la gente trabajadora desde hace muchos años logró. Es tan grande la inconformidad de los trabajadores que a los juzgados llegaron más de 300,000 amparos judiciales contra las reformas, un número sin precedente en la historia jurídica de México. La persona que entre ahorita va a ser eventual toda su vida, nunca va a crear derechos y no produzca ninguna antigüedad, se la pase trabajando y después no tienes nada y a ver qué haces. Ya no va a ser una jubilación como con un salario justo. Tenemos que aumentar los salarios, ¿no?, de los maestros. Pero también protestar por la manera en que la nación se encuentra. No hay fuentes de empleo, no hay trabajo, no hay recursos, no. Hay una pobreza total, una crisis económica. Sí, lo poco que tiene ahorita México ya nos van a despojar de ello. Es la ultraderecha la que viene gobernando. Y finalmente ya está observándose cómo es un gobierno tan valiente que no puede siquiera con la seguridad pública del país. Bueno, primero nos estamos movilizando, sí, para una vez más manifestarle a este mal gobierno, sí, espurio, y que no estamos de acuerdo con la reforma que se le está pretendiendo aplicar a la ley del ISSSTE, sí. Y segundo, porque creo que la política de este país no es el camino correcto a seguir. Parece muy importante que en este momento todo el pueblo trabajador esté consciente de las protestas que se están llevando a cabo, porque además de esto han anunciado permanentemente la reforma laboral, la reforma energética, la reforma fiscal. Pues es un gobierno que, carente de todo respaldo, es un gobierno espurio. Es un crimen y esta es una mínima parte de las manifestaciones que se van a dar a lo largo del país, a lo largo y ancho. Son muchos los contingentes inconformes en todo el país. Entonces no quiere decir que vayamos a conectar todas las acciones aquí en el Distrito Federal. Va a haber en los estados, en los municipios, en las cabeceras regionales, va a haber acciones tendientes a poder abrogar esta ley, que es criminal. Estamos en contra de que nuestros fondos de pensiones vayan a dar a los bancos, donde obtienen ganancias fabulosas a costa de los trabajadores, de la población. Pues nosotros estamos oponiéndonos a eso. El ISSSTE debe asumir su papel como rector de la seguridad social en el país de los trabajadores en general. El gobierno de la derecha y el PRI y el PAN insisten en las bondades de la reforma. Sin embargo, las pensiones disminuirán a la mitad. Se destruye en los hechos la seguridad social y se inicia el proceso de privatización de los servicios de salud del ISSSTE. Ha sido un proceso totalmente integrado de mentiras, porque se les ha planteado como la única solución para salvar al ISSSTE, cuando en realidad se trata de una ley que reduce las pensiones a los trabajadores, que genera un estado de inseguridad, que privatiza de manera muy clara las pensiones, por un lado, en la medida en que todos los recursos, producto del esfuerzo de los trabajadores, se van a manejar por aseguradoras privadas. También es un proceso de privatización en los servicios médicos por la vía de la subrogación de servicios. Y esta ley lo que reduce es precisamente la protección a los trabajadores al servicio del Estado.
Uno de los principales obstáculos para la organización de los trabajadores es el charrismo sindical. Ese mal que ha permitido que líderes corruptos y autoritarios controlen a sus agremiados en beneficio propio de los empresarios y del gobierno. Un punto clave para acabar con las mafias sindicales es saber cómo operan. Por eso es importante conocer los contratos, el registro de sindicatos y quiénes son los líderes. La Junta Local del Distrito Federal ha sido la primera en hacer pública esta información. Esto permitirá combatir la corrupción, la simulación y ayudará a democratizar la vida sindical y laboral. Un mismo dirigente sindical asesora o es secretario general de más de 200 o 300 sindicatos que se dedican a todo, y el líder sindical, sin ser miembro de ese sindicato, es el que dirige el sindicato. Patrones y líderes sindicales que no tienen nada que ver con los sindicatos se ponen de acuerdo y a espaldas de los trabajadores firmaban contratos y firman contratos. Antes no se podía saber por un trabajador, por un miembro sindicalizado, quién era su secretario general, quién era cuál era su contrato colectivo, a qué central pertenecían, cuáles eran sus prestaciones sobre todo y a qué tenían derecho. Ahora pueden saberlo simplemente viniendo a consultar aquí a la oficina que tenemos o por internet. Está el caso de este sindicato progresista Justo Sierra y que pertenece a un líder que se llama Ramón Gámez y que es abogado y que es fugitivo de la ley. Lo acusan de pederastía, por ejemplo. Tienen 5,000 contratos de protección. O sea, esto implica un dineral de ganancia para los líderes. Entonces, la realidad es que no son líderes, son gente que de alguna manera presenta padrones que le firman las propias empresas, por supuesto, reconociendo que ellos son los representantes. Y bueno, ellos son los que tienen el control de las juntas, pero legítimamente y en la realidad no representan a ningún trabajador. De esos 110,000 sindicatos de contratos que se mencionan, el 10% nada más tiene movimiento sindical. Que se viola la ley en muchos aspectos, en todos los aspectos fundamentales, especialmente el 123 constitucional con los salarios. Todas las leyes laborales que se han reformado ha sido para pegarle a los trabajadores y quitarles prestaciones y disminuirles el salario. Es todo un plan del Banco Mundial para golpear a los trabajadores, ¿no? Que bajen sus ingresos y aumenten las ganancias de las empresas. La organización de los trabajadores es indispensable para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Sin embargo, existe una ofensiva contra sus derechos laborales debido a las presiones de la modernización neoliberal y a la política laboral del gobierno. De manera unilateral, en diciembre del mismo año 2001 nos cierran la fábrica y nos despiden a todos. Respondimos con un emplazamiento a huelga por la violación completa del contrato ley. Y bueno, en este conflicto duramos 3 años, que al final de cuentas se resuelve cediéndonos la mitad de la empresa, la otra mitad la adquiere un particular y en este momento la estamos ya produciendo en ella, ¿no? Tenemos el control prácticamente de la empresa administrativo en su totalidad. También los trabajadores nos podemos organizar y demostramos pues con los hechos que también podemos tomar las fábricas y podemos hacerlas producir. El motivo de la huelga es de que el patrón ha dejado de incumplir con algunas prestaciones y pagos hacia los compañeros trabajadores. Quiere que nosotros reduzcamos la jornada de trabajo a 4 días, con la reducción que él ya nos había hecho de salario. Entonces, si aceptamos prácticamente los 4 días, pues no tendríamos posibilidades de sacar adelante a nuestras familias. Hay una presión muy fuerte en las gasolineras donde nos exigen ventas, dinero para poder trabajar. En el 90% de las estaciones de gasolina no hay sueldo, nos ponen el mínimo de ventas de 15 productos diarios en nuestras 8 horas. Si no los vendemos, no los llevamos, los pagamos nosotros. Y nosotros hicimos pues una acción directa. Empezamos a conseguir nuestras prestaciones, nuestros salarios, todo lo que por derecho nos correspondía.
Entonces necesitábamos tener un sindicato para que también legalmente y jurídicamente pues tengamos herramientas para defendernos. Tenemos gente que ha cambiado radicalmente su vida, hay gente que ha llegado que no tiene absolutamente nada, no tiene ni salario, la dignidad se la han pisoteado, han sido humillados, dejados, y sin embargo cuando se han llegado al sindicato, pues empiezan su vida empieza a cambiar. El fraude electoral tuvo muchas formas, desde las más burdas hasta las más sofisticadas. Una de ellas es el uso de programas sociales para inducir o coaccionar el voto. No es casual que el año pasado la Secretaría de Salud expidiera a todo vapor 3.7 millones de credenciales para los afiliados al Seguro Popular que fueron repartidas un mes antes de las elecciones del 2 de julio con una carta personalizada firmada por Vicente Fox. En los meses mayo y junio del año pasado empezaron a llegar credenciales a la casa de la gente que estaba afiliada al Seguro Popular, y llegaba una credencial y llegaba una descripción de esta credencial, y ahí decía precisamente que era una credencial familiar portable, y se decía que se podía utilizar en toda la República, y se decía también que daba acceso al sistema de farmacias del Seguro Popular, sistema que en aquel entonces no existía y hasta la fecha tampoco existe. Pues lo primero que puedo decir es que el costo de esas credenciales que no sirvieron para nada y que a todas luces estaban en contra de la reglamentación, pues es más o menos lo que cuesta un hospital de 120 camas, equipado y listo a arrancar. De tal manera que ese dinero podría haberse utilizado de una manera mucho mejor para un hospital de estas características o para 15 centros de salud. Por eso es particularmente indignante que se gaste el dinero de esta manera, si en realidad lo que se requiere es fortalecer la infraestructura pública de salud. El costo de las credenciales, y eso es la demanda que yo estoy haciendo como un daño patrimonial, es por 368 y pico millones de pesos. A finales de noviembre, el 26 de noviembre, o sea, ya en vísperas de cambio de gobierno, se hace un nuevo señalamiento donde se dice que se va a hacer las credenciales individualizados. La segunda licitación, que también es de credenciales, es por 485 millones de pesos. Pedimos información sobre esa licitación desde el 22 de noviembre el año pasado. Resulta que el 10 de mayo de este año finalmente nos mandaron a decir que no nos podían dar acceso a la información porque se encontraba en la Contraloría Interna de la Secretaría de Salud. Y como ya está en investigación, entonces información confidencial. Quien lo ganó finalmente es Image Technology México. La demanda que estamos haciendo es por un daño patrimonial, o sea, que un gasto que se hizo por parte del Seguro Popular que no tiene ningún beneficio para nada. La utilización primera de estas credenciales fue parte de la campaña electoral, como tantas otras cosas donde se metió el expresidente para promover a su candidato. La Suprema Corte de Justicia de la Nación discute la probable inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de Radio y Televisión, conocida como Ley Televisa, impugnada legalmente por 47 senadores y por amplios sectores de la opinión pública. La ley fue una imposición, así lo declaró el propio Santiago Krill, senador del PAN y entonces secretario de Gobernación, quien por cierto le otorgó permisos para casas de apuestas a Televisa. Esa fue otra cara del fraude electoral. Calderón y Madrazo pactaron con Televisa la reforma a la Ley de Radio y Televisión a cambio del apoyo televisivo a sus campañas.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación negó en definitiva la apertura de los paquetes electorales solicitado por diversos académicos y periodistas para analizar su contenido. Desechada su petición, el reportero Daniel Lizárraga, de la revista Proceso, apeló ante la Suprema Corte de Justicia por violación al derecho de acceso a la información. Ya el IFE analiza la forma de destruir las boletas utilizadas el 2 de julio de 2006. Esta decisión es la mejor prueba de que hubo fraude electoral. De otra manera, no se entiende la negativa. Si ya no tiene consecuencias jurídicas, ¿por qué no permitir que se despejen las razonables dudas en los resultados? A pesar de que borren las huellas del delito, como dice el clásico, la mancha del fraude no se podrá borrar ni con el agua de todos los océanos. Así paga Calderón las facturas del fraude electoral a Elba Ester Gordillo. Señor presidente Calderón, los que estamos aquí y los que no están, le decimos, estamos con usted por la búsqueda del futuro y el presente de nuestro país. Agua sí, gasolina no. Desde Cuautla, Morelos, un grupo de ciudadanos agrupados en el Frente en Defensa del Agua lucha desde hace 5 años para proteger los manantiales de la ciudad. Se oponen a la operación de una gasolinera que amenaza con contaminar el agua que abastece al 80% de los cuautlenses. La razón fundamental de por qué nos oponemos a la instalación y funcionamiento de la gasolinera Millennium 3000 aquí en el fraccionamiento de Manantiales de Cuautla, Morelos, es porque esta estación de gasolina significa un riesgo muy grande para contaminar al principal pozo de agua potable de la ciudad de Cuautla, que es el pozo El Calvario, que abastece alrededor de 150,000 habitantes. Pedimos a la Comisión Nacional del Agua que interviniera, y la Comisión Nacional del Agua saca un documento en el que dice que sí hay riesgo de contaminación. La intervención de la Comisión Nacional del Agua en un principio va a ser advirtiendo del riesgo. Después, igual que muchas otras instituciones, nos vamos a dar cuenta que van cambiando posturas y que lo que nos van a responder va a ser que solo pueden intervenir cuando se contamine el agua. Esto lo va a contestar Profepa, lo va a contestar Semarnat, lo va a contestar la Comisión Nacional del Agua, y para nosotros, pueblo que pues dependemos del agua de ese pozo, nos parece algo aberrante. También hemos sufrido varias agresiones policíacas, llevamos 6 hasta el día de hoy. Logramos desarrollar formas de resistencia civil y pacífica, porque lo que buscaba la autoridad era provocarnos, y una vez de que nosotros como ciudadanos que nos resistimos a la gasolinera respondiéramos, entonces vendría la intervención policíaca y se justificaría, ¿sí?, la represión. Yo llevo ahorita por lo menos 4 años tomando agua directamente de la llave, y que ahora que la abro digo, híjole, ¿y el día que llegue con gasolina? A esta gasolinera le hemos llamado que es un monumento a la corrupción, porque desde el primer permiso ha sido un permiso fraudulento y corrupto otorgado por el gobierno del Estado. El estudio de impacto ambiental con miles de alteraciones, el dictamen de protección civil alterado, el dictamen de tránsito alterado, y detrás solamente autoridades del gobierno panista. Ya no nomás es un compromiso político-social, sino es un compromiso de vida, defender el agua. Yo creo que las mismas autoridades no pensaban que esto fuera a durar tanto, que fuéramos a aguantar. Porque aquí hemos pasado lluvias, granizos, heladas, vientos. Esto nos lleva a corresponsabilizarnos en la defensa del medio ambiente y de la felicidad, ¿no? O sea, esa palabra que dijo López Obrador en el Zócalo de luchar por la felicidad, yo creo que todos tenemos la obligación de tenerla, ¿no? La felicidad es tener trabajo, casa y comida, pero también tener el derecho al disfrute de nuestro medio ambiente, el disfrute de nuestra agua. Nosotros también hemos observado que si los empresarios en contubernio con el gobierno están dejando que las contaminaciones sucedan a diestra y siniestra, es también con el propósito de privatizar el agua. Sabemos que podemos defendernos, aunque sean los empresarios más rapaces en contubernio con las autoridades más bárbaras que en este momento México está teniendo. Este es un movimiento eminentemente ciudadano, porque hemos visto que los políticos no cumplen su función. Es un movimiento diverso,
heterodoxo, pero muy cimentado porque brota, así como el agua de los manantiales, de lo más neto de la tierra, en este caso el Edén de Morelos, que es Cuautla. Buscando el apoyo de nuestras autoridades, del PAN, que nos va a venir a apoyar. Desgraciadamente nos estamos dando cuenta que no es por ahí el gobierno, que nos traicionaron. Nuestro gobierno legítimo, tenemos la gran esperanza que será nuestro gobierno en que en un momento dado levantará la bandera junto con nosotros los pobres que estamos luchando por la dignidad, por la pobreza y por todo lo que sufrimos. Estamos con los compañeros en lucha y estaremos defendiendo el agua porque es de todos nosotros y otras cosas más, y que nos hemos dado cuenta que las luchas todas son una misma y todas vamos con el mismo momento. La defensa del agua no nada más es porque queremos el agua limpia, sino que queremos un país distinto también. Esta semana Andrés Manuel López Obrador estuvo de nuevo en Veracruz. Visitó la sierra de Songolica, donde hace unos meses murió la anciana indígena Ernestina Ascensión, violada por militares. Y estoy aquí en la sierra de Songolica porque quiero también denunciar que es inaceptable el que se haya permitido esta violación y que no se castigue a los responsables. ¡Viva Andrés Manuel López! Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, nos habla de las preocupaciones de la gente en estos momentos aciagos que vive el país. Amigas y amigos, seguimos recorriendo el país. Llevo más de 400 municipios visitados. El propósito es visitar todos los municipios de México. Estoy informando en las plazas públicas de todos los pueblos, de todos los municipios, porque no queremos que se apague la llama de la esperanza. Hay mucha preocupación en el país por la violencia, por la inseguridad pública que se está padeciendo. Valdría la pena reflexionar sobre las causas. ¿Qué fue lo que originó esta situación de caos y de inseguridad, de violencia? Yo sostengo que mucho de lo que estamos viviendo es producto de la política económica que se ha venido aplicando desde hace 24 años. Esta política económica de desprecio a la gente, esta política económica que no ha impulsado las actividades productivas, que no ha generado empleos, que no ha fomentado la educación, parece que actúan en contra del desarrollo, actúan en contra de la creación de empleos, actúan en contra de la educación pública, le cierran las puertas de la educación a los jóvenes. Cada año rechazan a 300,000 jóvenes que quieren ingresar a las universidades públicas. Entonces, producto de todo eso es esta violencia. Si no hay trabajo, si no hay educación, no puede haber tranquilidad, no puede haber seguridad pública. Entonces desatendieron lo social, por eso esta descomposición. Ahora se alarman los que son responsables de esta situación tan delicada por la que está atravesando el país. Han optado por querer resolver el problema de la inseguridad y de la violencia con el uso de la fuerza bruta, cuando atender esto, insisto, requiere de que haya trabajo, de que haya educación, pero además ya en el plano policíaco lo más importante es que haya inteligencia, no fuerza. No se trata de desatar, así como lo dice en la guerra, se trata de actuar con inteligencia, y eso no lo están haciendo. ¿Cuál es el método que están utilizando? Amenazas de mano dura, cárceles, leyes más severas, no me va a temblar la mano, todo ese tipo de cosas que no corresponden
a lo que el país está necesitando para atender el problema de la inseguridad y de la violencia. Por eso yo sostengo que hay que seguir insistiendo en la necesidad de una renovación de la vida pública. No vamos a quitar el dedo del renglón. Si queremos enfrentar los grandes y graves problemas nacionales, hay que cambiar la política económica, hay que cambiar la forma de hacer política, hay que vivir en una sociedad más justa, más igualitaria, más humana, y hay que reforzar nuestros valores culturales y espirituales. Se requiere, en pocas palabras, una transformación, y por eso estamos luchando, recorriendo todos los pueblos. La gente abajo lo entiende bien, por eso estoy optimista. Yo sé que más temprano que tarde va a triunfar nuestro movimiento y vamos a sacar a México del atraso en que se encuentra. Ánimo. Es una lástima, pero el tiempo se acaba. Recuerda que ya viene la Jornada Nacional de Protesta contra el Fraude Electoral, convocada por la Convención Nacional Democrática para este 1 de julio. Ese día marcharemos con nuestro presidente legítimo desde el Ángel de la Independencia al Zócalo. Las jornadas iniciarán el 29 y 30 de junio, con foros donde se presentarán testimonios del fraude electoral ocurrido en julio del 2006. A las pruebas me remito. Reza la convocatoria. Pero si ya hablaron Fox, Espino, Krill y Ahumada sobre su participación en el fraude, si hasta Madrazo ya dijo que hubo elección de Estado, ¿qué esperas tú para contarnos tu experiencia? Recuerda que puedes presentar tu testimonio oral o escrito, video, fotografías o cualquier documento que ilustre los actos ilegales cometidos antes, durante y después de la elección presidencial del 2 de julio. Se trata de integrar un memorial para recordar este golpe a la democracia mexicana, para que no se olvide. Es muy importante tu participación, así aportas al cambio pacífico y democrático. ¿Condicionaron tu voto? ¿Te obligaron a votar? ¿Te chantajearon con los programas sociales? Si fuiste testigo de algún ilícito electoral, no te quedes callado. Cuéntale a la gente que no sabe lo que ocurrió. Es importante que se conozca la verdad. Ser representante del gobierno legítimo de México implica comprometerse a luchar por la libertad, la justicia y la democracia. En todo el país hay módulos donde puedes registrarte. Ya somos miles y pronto seremos millones. Si quieres obtener tu credencial, consulta la página del Gobierno Legítimo de México y localiza el módulo más cercano a tu hogar. La fuerza del Gobierno Legítimo de México es la generosidad y la solidaridad de un movimiento plural que construye una república democrática y justa. Este movimiento se sostiene gracias a las aportaciones voluntarias de miles de mexicanos. Si quieres contribuir con un apoyo a este esfuerzo colectivo, por favor deposítalo en la cuenta que aparece en pantalla. Cuando hay tanta gente dispuesta a cambiar un país, no hay poder capaz de detener su paso alegre y decidido. Por eso, sonríe, la lucha sigue.